todos. Muy agradecido al Hospital de Salud Mental de Tijuana por la invitación y evidentemente al Laboratorio de Psicofarma por hacer posible esta presentación el día de hoy con ustedes, que si bien pues es plena Semana Santa, pues tendremos que recordar que hoy 30 de marzo pues es el Día Internacional del Trastorno Bipolar y no está de más dedicar algunos minutos a reflexionar sobre esta enfermedad, o mejor dicho, este grupo de patologías que tiene una significancia tan importante en el panorama de salud y de salud mental en particular. Algunos de ustedes sabrán que esta conmemoración tiene alrededor de 8 o 9 años, una iniciativa de la Federación Internacional de Trastorno Bipolar en conjunto con el ICBD, con un fin muy específico y muy particular, que es el de crear conciencia, reducir estigma, informar y educar respecto a esta entidad de significancia tan importante. Se eligió el 30 de marzo, pues es el día que se celebra el nacimiento de uno de los artistas plásticos más significativos de la historia de las artes plásticas, del arte universal, al cual muchos autores le adjudican un diagnóstico de enfermedad bipolar que sigue siendo cuestionable, discutido, pero donde no hay ningún punto de polémica, pues es en la grandeza de este artista. La agenda que pienso desenvolver en unos cuantos minutos para no resultar cansino para todos ustedes es hablar un poco sobre la trascendencia del trastorno bipolar, que sigue siendo una entidad bastante compleja, con muchas preguntas todavía sin responder y desgraciadamente demasiado escurridiza, con muchos errores diagnósticos todavía en la actualidad. Vamos a hablar sobre dos puntos que particularmente creo que son significativos y vale la pena reflexionar, que es este concepto relativamente nuevo de polaridad predominante y cuál es el probable potencial de conocerlo y particularmente de poderlo aplicar los expertos de salud que vemos a estos pacientes todos los días. Y vamos a hablar sobre uno de los temas que para mí siguen siendo de los más significativos para la psiquiatría en general, que es el de la depresión bipolar, como un reto diagnóstico y terapéutico, pero particularmente el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el reto terapéutico y qué es lo que nos dice la guía más reciente del ICBD, que con mucho es la más solvente y la más relevante en estos días respecto a cómo tratar la depresión bipolar. Quisiera empezar mi disertación con este recuadro que ya tiene muchos años que se lo conocía al doctor Carlos Mack. Apenas empezaba la década pasada y conceptualizaba y hacía una síntesis muy contundente de lo que yo podría considerar como cambios de paradigma que se venían respecto a la enfermedad bipolar. Cuestiones que pudieran considerarse muy estables o ya muy conocidas. La realidad que los descubrimientos más recientes nos obligaban a replantearnos puntos sobre la verdadera prevalencia de esta enfermedad, la dificultad que implica el diagnóstico, el pronóstico real de la patología, el tipo de dificultades que implica el diseño farmacológico y las intervenciones no farmacológicas. Durante mucho tiempo y todavía hoy en día muchos profesores optan de mencionar que la prevalencia de esta enfermedad es relativamente baja. En términos generales se habla y todavía en muchas publicaciones, llamémosle tradicionales o clásicas, se habla que la enfermedad bipolar tiene una prevalencia alrededor del 1% de la población, y esto podría resultar totalmente cierto si solamente restringiéramos nuestra perspectiva de la enfermedad bipolar a la variante genética más grave, más importante, que es la enfermedad bipolar tipo 1, lo cual excluye una parte muy significativa de la población que realmente está afectada por la enfermedad bipolar, todas sus personas que se ven afectadas con manifestaciones claramente bipolares en un perímetro espectral mucho más amplio
y tendríamos que incluir a ese grupo tan significativo de pacientes como son los bipolares 2, que muchas veces en algunos foros digo que pareciera que nada más existen en los escenarios académicos y en las publicaciones, y que la clínica no, pero la realidad es de que está lleno de personas con enfermedad bipolar tipo 2, los cuales lamentablemente se diagnostican mal o pasan desapercibidos, y aún más los pacientes de la orilla del espectro, que son suficientemente sintomáticos y con un malestar suficientemente significativo como para en ocasiones buscar ayuda y no completar los criterios que se requieren por los sistemas clasificatorios categóricos de la actualidad y que tendríamos que considerar como personas ciclotímicas, que implican pues un reto particularmente difícil para el diagnóstico y evidentemente para el tratamiento, que en estas variantes el peso de los fármacos es mucho menor que el que tendrían las versiones más graves como la versión 1 y 2. Por lo tanto, el panorama de prevalencia de personas con enfermedad bipolar y también sustentado por la iniciativa Bridge, que a lo largo del mundo busca pacientes que tienen en realidad diagnóstico bipolar en poblaciones supuestamente estables de unipolares, con una prevalencia siempre muy consistente, alrededor del 40% de esta población con un verdadero diagnóstico de bipolaridad. Por lo tanto, el segundo rubro, el del diagnóstico, que antes se consideraba relativamente fácil y estable al identificar la manía como el signo toral de la enfermedad bipolar, pues nos plantea muchas restricciones aún desde la perspectiva de la enfermedad bipolar tipo 1, porque lo que conocemos hoy en día, que incluso en esos pacientes que debutan con cuadros de manía que van a ser significativos para el diagnóstico que va a llevar el resto de su vida, hay antecedentes muy frecuentes de episodios depresivos recurrentes, los cuales o pasaban desapercibidos o eran erróneamente diagnosticados como pacientes con trastorno unipolar o con trastorno depresivo mayor. Tomando en cuenta esto y lo del punto anterior, el espectro que es mucho más amplio, el diagnóstico es muy difícil en ocasiones, mientras no tengamos marcadores biológicos para identificar de una manera contundente la enfermedad, tendremos que ser muy cautelosos, como veremos más adelante. En cuanto al pronóstico, cuando se hacía el contraste en la vieja psicosis maníaco-depresiva con los pacientes con esquizofrenia, pues dependiendo con quién los contrastes, parecería que tienen un pronóstico relativamente bueno y con un buen tratamiento, pues tienen expectativas bastante prometedoras, pero nos hemos dado cuenta que este tipo de pacientes, en función de su complejidad, particularmente uno de los puntos que a mí me parece bien relevante es la alta comorbilidad que existen en estos pacientes, aunado a que son personas con el más alto riesgo de conductas suicidas, pues no necesariamente nos hablan de un pronóstico tan halagüeño como se nos llegaba a decir anteriormente. Eso hay que hablar también la vulnerabilidad también a muertes tempranas, enfermedades coronarias, sobrepeso, también evidentemente la correlación con uso de sustancias, pues hacen una maraña bastante complejo para estos pacientes. Por lo tanto, respecto al tratamiento farmacológico que se consideraba fácil, lineal y efectivo, pues la verdad, en el escenario real de todos los días, cuando ya vemos al paciente bipolar verdaderamente en nuestro consultorio, pues no solamente es bipolar, sino tiene también coexistencia de por lo menos un par de trastornos de ansiedad, tiene coexistencia con un trastorno por consumo perjudicial de una, dos, tres sustancias, y podamos agregar un montón de factores, lo cual implica el diseño del tratamiento que debe ser altamente personalizado y bastante complejo, inestable en términos lineales. Y algo que parece muy prometedor es respecto a las intervenciones no farmacológicas, los modelos psicoterapéuticos que sí han mostrado ser fundamentales y que pueden ser altamente exitosos, no cualquiera. Los modelos psicoeducativos orientados en la persona con enfermedad bipolar son los que tienen una evidencia muy solvente, pero en contextos culturales como el nuestro, creo que los procesos educativos en parejas y en familiares tienen también resultados bastante prometedores. Entonces,
pues el escenario no es tal como se pintaba hace muy pocos años. La enfermedad bipolar es una enfermedad que consideramos crónica, grave, recurrente, y por sí misma, pese a una prevalencia significativamente menor, en contraste con enfermedades como el trastorno unipolar, aún así contribuye con una carga bastante significativa de discapacidad. Por sí mismo, el trastorno bipolar se considera hoy en día la sexta causa de discapacidad en el mundo. Contribuye por sí misma con el 2% de la discapacidad total de todas las enfermedades no infecciosas. Si no es que se ha modificado de manera significativa esta distribución de carga que fue generada del famoso estudio Atlas II del 2005 de la Organización Mundial de la Salud, y este gráfico que siempre le presumo a mis alumnos de pregrado, que demuestra el verdadero lugar que tienen las enfermedades mentales en el mundo, pues fue publicado en The Lancet en 2007, y seguramente con lo que está ocurriendo y lo que está por venir en consecuencia de la pandemia que vivimos en la actualidad, la carga de las enfermedades mentales aumentará de manera más que significativa. Pudiera parecer impersonal y bastante frío el hablar de ese 2% de carga de discapacidad. Yo prefiero este tipo de estudios de impacto en calidad de vida de la enfermedad mental ya más a terreno con el balón a pie de cancha, esos estudios en calidad de vida y funcionamiento como los que realizan en el Instituto Nacional de Psiquiatría la doctora María Yoldi y la doctora Claudia. La verdad que nos demuestran que la población con enfermedad bipolar tiene características muy particulares, y la tragedia de este tipo de patologías se puede contar de otra manera en indicadores muy específicos, como una reducción significativa en vida sana, en su vida laboral, en expectativas de vida, en problemas laborales y problemas de pareja que tienden a ser bastante significativos, y secuelas que tienden a cargar los pacientes muchos años después, incluso de su primer episodio de manía. Podríamos hablar de un montón de factores que son relevantes en lo que respecta a la enfermedad bipolar, pero creo que uno de los retos más significativos son las dificultades que se siguen teniendo en el diagnóstico. De repente se acusa de que se habla demasiado de la enfermedad bipolar, que todo se quiere convertir en enfermedad bipolar, que todos tenemos un tipo de enfermedad bipolar, pero el contraste irónico y lamentable es de que sigue habiendo un retraso muy significativo en el diagnóstico verdadero de la enfermedad bipolar, y sigue siendo alrededor de 10 años en que el paciente sufre las manifestaciones de la enfermedad, acude o no acude a buscar ayuda, y cuando acude tiene diagnósticos erróneos en una proporción significativamente en contra. Tenemos problemas para que nuestros pacientes lleguen a una adherencia terapéutica apropiada. La dificultad de alta comorbilidad que ya mencioné es sumamente relevante. Le prestamos poca atención a la discapacidad social y a los aspectos de impacto en calidad de vida, y creo que por eso es tan relevante los estudios de la doctora Becerra y María Yoldi, que nos demuestran que es el punto, el foco donde deberíamos estar centrando mucho la atención. Y evidentemente algo que un tema a mí en lo particular me es sumamente relevante, es una especie de subestimar demasiado el elemento depresivo en la enfermedad bipolar, y eso a raíz de la misma estructura de los modelos categóricos que le dan más relevancia a los elementos maníacos, que en carga general a veces llegan a ser menos significativos. ¿Qué es lo que nos implica dificultad para que podamos hacer los diagnósticos de enfermedad bipolar de manera oportuna y de manera correcta? Pues la realidad de la que hablé al principio. Creo que existe pues un grupo mucho más variado y heterogéneo de la enfermedad bipolar de lo que pudiéramos suponer, aún siendo estrictos en el modelo categórico actual de un trastorno bipolar 1, 2 y ciclotimia. Creo que en ese espectro de 3 postas vamos a encontrar un montón de personas que no necesariamente saben los criterios de lo que sufren y se pueden apostar en cualquiera de estos puntos,
una gran variabilidad de presentación y edad de presentación de la enfermedad, y algo que se tiene mucho en contra y que uno nos permite entender después de los estudios Bridge es de que uno de los problemas que más impacto tienen en el diagnóstico erróneo es que muchos pacientes no bipolares 1, pero sí que forman parte del otro espectro de la enfermedad, van a acudir con mucho mayor frecuencia cuando estén en etapas agudas de la depresión, y por lo tanto es altamente factible que el médico especialista o el médico no especialista hagan un diagnóstico equivocado. El tomarse algunos tiempos, que ha sido siempre una recomendación que yo he hecho, de que aquel paciente que por lo menos alguna vez en su vida haya presentado un episodio depresivo completo, nos demos unos minutos para hacer una investigación propositiva, indagar síntomas de hipomanía o algo que es muy práctico y que me resulta muy útil, especialmente con mis médicos residentes, es dedicarle unos minutos a aplicar un MEDQ, que son 13 preguntas autoaplicables de sí o no. Pueden marcar una enorme diferencia en el verdadero diagnóstico y el tratamiento de ese paciente. Uno de los elementos, que es algo que me he dedicado a seguir durante mucho tiempo, de los elementos probabilísticos de la enfermedad bipolar, que suelen ser de gran peso, junto con el factor de heredabilidad y el tener familiares bipolares, es el inicio tempranísimo, el inicio precoz de síntomas afectivos en estos pacientes, aunque sean prominentemente depresivos antes de los 20 años de edad. En las etapas prepubertales particularmente hay que dar un seguimiento bastante estrecho, ver la relación de vínculos familiares con personas que probablemente tengan enfermedad bipolar o ya hayan sido diagnosticados de tal manera. Los pacientes, y yo creo que bipolares puros son la excepción, vamos a encontrarlos con manifestaciones sintomáticas de varias otras condiciones psiquiátricas y no psiquiátricas, lo cual implica, como mencioné hace unos momentos, una maraña sintomática que es muy complicado a veces destejer, seguir, ordenar y tener un entendimiento muy pulcro y claro del cuadro clínico real del paciente, por lo que el 70-80% de esos pacientes en la primera intención son diagnosticados equivocadamente. Evidentemente, pues la comorbilidad es uno de los factores de mucho mayor peso. Cuando iba a aparecer en el 2013 el DSM-5, teníamos muchas expectativas de que se iban a hacer cambios significativos. Como siempre, hay un gran peso sobre los grupos de trabajo de la Asociación Psiquiátrica Americana. Todos quisiéramos tener un manual a nuestra manera, como nosotros quisiéramos que debería de estar, pero teníamos la intuición de que verdaderamente el DSM-5 iba a cambiar a un modelo no categórico, un modelo claramente dimensional, con una serie de indicadores que estaban mostrando ser particularmente útiles para la práctica cotidiana. La realidad es de que se quedó un tanto corto, se siguió apostando por la esencia de lo que ha tenido esta taxonomía de la psiquiatría americana, el modelo categórico. Sin embargo, sí se hicieron aportaciones interesantes, se incrementaron de manera significativa el número de especificadores o indicadores que no solamente había que buscar, sino también el adicionarlos a los diagnósticos particulares de cada uno de nuestros pacientes. Gran parte de mi curso de primer año de la residencia es en trabajar sobre este tipo de especificadores para personalizar los diagnósticos y poder, por lo tanto, elaborar los tratamientos lo más personalizados posibles. Hay cierto desdén por el clínico, por los famosos especificadores y también por los residentes que prefieren llamarle a los pacientes pues que es BIPO 1 o 2 y no hablar de toda la nomenclatura y la narrativa diagnóstica, que no hace otra cosa más que personalizar de una manera muy precisa las características de la patología y por lo tanto tener una perspectiva mucho más amplia y compleja a la hora de diseñar nuestros tratamientos. Creo que el listado de especificadores que ustedes pueden corroborar en sus manuales habla un poco de todo este trabajo que realmente se hizo. Creo que el haber agregado el especificador de episodios bipolares con ansiedad es un avance sumamente relevante. Ya se hablaba de que alrededor del 70% de los pacientes bipolares tienen coexistencia con problemas de ansiedad
y que es un indicador particularmente valioso como pronóstico de riesgo de conducta suicida, el que realmente haya aparecido tanto para las versiones unipolares o bipolares. Creo que es una contribución muy valiosa que no se ha sopesado del todo. Y otro de las cuestiones muy relevantes es de que hayan desaparecido los episodios mixtos y que se hayan convertido los elementos mixtos en características a especificar y a nominar en los episodios afectivos, que eso es lo que realmente ocurre y es mucho más fácil identificarlo. Episodios de manía con elementos mixtos o episodios depresivos con elementos mixtos que cambian el pronóstico y la respuesta del tratamiento de manera muy significativa, y que estuve contemplando seriamente el hablarles sobre los elementos mixtos en la enfermedad bipolar, pero evidentemente con el afán de ser sintético no lo hago, pero sí planteo que esta gran cantidad de especificadores bien aplicados, con reglas muy precisas, nos puede dar un nivel de personalización bastante solvente a la hora de hacer nuestros diagnósticos. Una de las cosas que más lamentamos los del grupo del ICBD en México era que no apareciera este otro especificador. El concepto de polaridad predominante o prominente, dábamos por un hecho que iba a aparecer. De hecho, se pudiera convertir en uno de los especificadores más significativos para clasificar a nuestros pacientes bipolares en función de la predominancia de las manifestaciones sintomáticas, que va a tener una relevancia particularmente muy amplia y muy pragmática a la hora de diseñar nuestros tratamientos. Así, a grosso modo, puedo decirles que contemplando la predominancia polar que tiene cada uno de los pacientes, pues podríamos hablar que hay tres tipos de pacientes bipolares, independientemente de la gravedad o la expresión fenotípica de su versión de enfermedad, ya sea uno o dos, o ciclotímico. Va en función de cuáles son los episodios que predominan en su curso lineal de la enfermedad, y por lo tanto vamos a tener aquellos pacientes que tienen una predominancia por la manía y la hipomanía, que ese tipo de síntomas son prominentes, aquellos que tienen una predominancia de los episodios depresivos, y evidentemente la tercera opción, que son los más significativos, aquellos que no tienen una predominancia muy clara respecto a uno u otro episodio. El concepto no ha terminado de cuajar, y evidentemente no existen criterios universalmente aceptados para qué le vamos a llamar predominantemente depresivo, predominantemente maníaco. Muchas de las líneas de discusión se están centrando respecto a si es a lo largo de la vida evolutiva del paciente, o lo que parece imponerse, que es por lo menos la valoración de los últimos 2 años de la enfermedad para determinar la identificación o no de una predominancia de los episodios. Estudios que se han realizado hasta hoy marcan esa especie de distribución, que más o menos la mitad de los pacientes no tienen una predominancia clara, pero que cuando sí identificamos pacientes que tienen un polo francamente prominente, es más común que existan los de la predominancia de los episodios depresivos sobre los maníacos. Hay algunos otros estudios mucho más recientes como este, una N significativa, donde la proporción de pacientes que tienen predominancia por uno de los polos se reduce un poco a un poco menos del 30%, pero otra vez y una vez más, básicamente casi duplican el número de pacientes que predominan los síntomas depresivos sobre los síntomas de manía y hipomanía. Esto en términos clínicos tiene relevancia, porque parecieran ser poblaciones distintas. Por ejemplo, los pacientes con predominio de la depresión, en todas las poblaciones que predomina un polo, 2/3 partes son de personas que predomina la depresión. Es más frecuente los pacientes de tipo bipolar tipo 2. Es más común que debuten con episodios depresivos, que tengan una tendencia a ser más patrones francamente estacionales, mucho mayor riesgo de conductas suicidas, que es mucho más factible, y me voy adelantando un poco al verdadero impacto que tiene en el sentido de al clínico. ¿Por qué le importa? Pues porque nos permite seleccionar los medicamentos más correctos, y ese es el tipo de paciente
que la lamotrigina pudiera ser una muy buena opción, incluso que pudiera incluirse con las medidas convenientes el uso de antidepresivos, lo cual es muy polémico relativamente, solamente es polémico en el término académico, pero en el término real de la batalla todos los días con la enfermedad, pues el uso correcto de los antidepresivos puede ser definitorio de que un paciente responda o no. Ese subgrupo de pacientes con franco predominio de la manía, pues es un porcentaje más pequeño, son más comunes que sean bipolares tipo 1, es más habitual evidentemente que debuten con manía, son pacientes que tienen un inicio más temprano, hay más correlación con uso de sustancias y evidentemente parecieran ser buenos candidatos de inicio para dentro de su esquema terapéutico incluir fármacos reguladores de dopamina o fármacos antipsicóticos. Y refuerza una vez más el de que el episodio de debut, el episodio inicial puede marcar una tendencia y un predominio sobre qué tipo de enfermedad bipolar va a presentar el paciente. Esto tiene y aterriza en la relevancia significativa de que en función de la predominancia sintomática y la situación puntual en que estemos atendiendo el paciente, pues nos va a permitir el reconocer qué tipo de medicamentos son los que pueden ser más exitosos o no en el diseño general de un esquema de tratamiento. Hay un concepto que ha estado manejando muchos autores, entre ellos el doctor Vieta, que está tomando una relevancia particularmente significativa, que es el índice de polaridad de respuesta a los fármacos psiquiátricos que tenemos hoy en día para el manejo de la enfermedad bipolar. Aquí creo que se sintetiza de una manera bastante contundente el concepto del índice polar en respuesta a los medicamentos, donde entre más alejado hacia abajo esté el uno, pues estamos hablando de que son los fármacos que tienen más respuesta al polo de la depresión y los que superen al uno entre más sea este alejamiento del punto central, pues hay mucho mayor respuesta predominantemente a síntomas maníacos. Lo primero que tendríamos que ver es de que existe una franca predominancia de alternativas que tienen potencialmente éxito, como ustedes lo ven todos los días, en que el paciente nos responda a los cuadros de manía, pero cuando vemos a fármacos estabilizadores que sean predominantemente antidepresivos, la realidad que se ve desolador el escenario. Tendremos que apostar por medicamentos que estén más centrados en el número uno, en el punto uno, y es precisamente el medicamento que está más cerca de este punto de equilibrio, es la quetiapina, que sabemos que está autorizado y nos responde en cualquier escenario, en manía, en depresión aguda, como profiláctico en los dos escenarios, pero que evidentemente su situación de tolerabilidad no lo hace lamentablemente en un medicamento para todos. Y muy cerca de él, el litio, que sigue siendo el mejor fármaco estabilizador que tenemos hoy en día en el mercado, pero insisto, es de llamar la atención las pocas alternativas que tenemos para el manejo de la depresión y ahí vemos a la lamotrigina y muy lejos que pudiera ser una gran alternativa a la lorazidona, que lamentablemente no contamos en México con ella. Ojalá al laboratorio Psicofarma se le prenda el foco y no sonaría mal el Lurapsique para tener disponibilidad de un buen medicamento para el manejo de la enfermedad bipolar, junto con la cenapina, que tiene un comportamiento muy cercano al del litio y la quetiapina, y que tampoco tenemos disponible hoy en día en el mercado. Entonces, pues existe, como lo vemos todos los días, una gran cantidad de alternativas para el manejo de la manía y muy pocas para la depresión. El tener un paciente bipolar y que el paciente esté presentando una depresión aguda es uno de los retos más grandes que tenemos, que nos complican mucho la existencia. Los pacientes llegan con depresiones mucho más severas que las depresiones tradicionales de los cuadros unipolares, con un gran riesgo de suicidabilidad y evidentemente pues quieren resultados rápidos y la verdad que cuando ya tienen uno, dos, tres estabilizadores y pese a ello el paciente tiene depresión aguda, pues el escenario se torna bastante perturbador y implica muchas dificultades.
Este artículo muy reciente del doctor Valdesarini, uno de los grandes expertos de la enfermedad bipolar, pues creo que resume muy bien lo que yo malamente intento de plantear, que la depresión bipolar pues sigue siendo un reto todavía sin resolver, implica muchas dificultades, redunda en una carga de mortalidad muy significativa de esta patología que nos convoca el día de hoy. Lamentablemente, al no tener indicadores que la separen, que la diferencien de la enfermedad unipolar, pues evidentemente genera y alienta pues una dificultad en un diagnóstico equivocado. Sabemos que no responden también a todas las otras alternativas que utilizamos como estabilizadores y que evidentemente tenemos que desarrollar otro tipo de alternativas para poder contribuir a una mejora y a la carga que tiene la depresión aguda. El poder responder a una depresión bipolar aguda y el poder tener alternativas para evitar las recurrencias y que los pacientes vuelvan a tener recaídas en este polo de la enfermedad, pues es algo no fácil. Hace algunos años, un grupo de estudio de enfermedad bipolar comandado por el doctor Gustavo Vázquez, nos encaminamos a hacer una serie de evaluaciones en la población de clínicos de nuestros países de América Latina sobre sus preferencias y cuáles son los factores que tienen en cuenta para tratar a sus pacientes bipolares. Nos llamó mucho la atención una de las cosas que era muy constante en gran parte de los clínicos de toda América Latina, que cuando se les planteaba cuál era su primera opción para tratar a pacientes en un episodio agudo de depresión bipolar, pues era muy marcado la preferencia por la lamotrigina. Prácticamente el 30% de los clínicos de toda la población encuestada de muchos de los países de América Latina, lo cual resulta un tanto desconcertante, no porque se ponga en tela de juicio la efectividad de la lamotrigina, sino en el contexto en el que se tiene contemplada una depresión aguda en un medicamento que su principal defecto es la titulación lenta, pues implica una dificultad realmente significativa. Como profiláctico, evidentemente el escenario es distinto, es un gran medicamento que creo que cuando se titula correctamente nos puede ayudar a prevenir de manera significativa los episodios depresivos y lo ubicamos muy bien en ese espectro de índice de respuesta polar, como ya se señaló, y se tiene en cuenta menos otros que en teoría tendrían que tener mejor efecto, como puede ser la quetiapina, la olanzapina en combinación con la fluoxetina o incluso el mismo carbonato de litio. Respecto a que si los clínicos en América Latina se ven en la necesidad de utilizar antidepresivos en los cuadros depresivos agudos de enfermedad bipolar, pues 3/4 afirman que sí, que definitivamente ellos lo usan y hay que celebrar pues, la sinceridad de la inmensa mayoría de los encuestados que dicen con holgura que definitivamente los usan y creo que aunque yo soy alguien que ha tratado de alentar el menor uso de antidepresivos en población bipolar, tengo que terminar por admitir que muchos pacientes, particularmente bipolares tipo 2, que tienen dificultades para tolerar medicamentos altamente específicos para el manejo de la depresión bipolar, pues tendremos que utilizar de manera correcta algunos de estos fármacos, como incluso están indicados en las guías actuales. Todos nosotros conocemos esta guía que se presentó precisamente en el Congreso Internacional del ICBD que se llevó a cabo en la Ciudad de México hace un par de años, donde el doctor Yadman hizo la presentación ahí en el Camino Real, en el sur de la ciudad. Esta guía que estuvimos esperando muchos años, desde 2013 no teníamos una versión actual y la verdad que desde mi punto de vista la espera valió la pena porque se hizo una reingeniería muy completa respecto a la guía en particular y a cómo deben ser las guías de práctica clínica en lo general. Ya se dejó de utilizar nada más la evidencia respecto a la eficacia del medicamento en escenario, sino también se empezó a contemplar por primera vez la evidencia negativa, la cual no era contemplada nunca. Ese mar de información se perdía
pues básicamente en la nada. Y creo que el recuperar donde esos estudios han fallado en esos escenarios vale la pena también aprovecharse y tenerlos, pero yo creo que lo más relevante es el que se haya contemplado por primera vez los factores de seguridad y tolerabilidad, que es lo que marca muchas veces la diferencia en usar o no usar o recomendar el uso o no de un medicamento en varios escenarios. Si ustedes ya conocen la guía, se familiarizarán con esta iconografía que resulta muy significativa, donde el círculo y el color verde marca el grado de evidencia en efectividad, el cuadrado en color rojo, pues el nivel de evidencia negativa, y el rectángulo en amarillo rojo, los problemas en cuanto a la tolerancia o seguridad que pueden tener un medicamento. Eso hizo que se modificaran de manera significativa algunos medicamentos, por ejemplo, la olanzapina, que siempre se había mantenido también posicionada como primer línea de elección, al tener un impacto significativo en seguridad, el medicamento pues evidentemente ya no se pudo mantener en ser un fármaco de primera línea. Pero bueno, lo que yo quiero destacar en cuanto a las recomendaciones en las depresiones agudas, difícilmente, como ustedes lo podrán ver, van a ver un medicamento mejor que la quetiapina en un escenario de una depresión bipolar aguda, lo cual suena fantástico en papel, pero ya en el mundo real, pues hay personas que no toleran la quetiapina o nos pueden generar problemas con el metabolismo, el peso, apetencia de carbohidratos, que debemos ser muy rigurosos en el seguimiento de ese tipo de pacientes, pero cuando responde y lo toleran bien, realmente nuestro problema está resuelto, pero muchas veces no es así. Y como no tenemos la luracidona en combinación con los estabilizadores tradicionales, el litio es el que se posiciona como un medicamento que se convierte en una muy buena alternativa y después seguirá la lamotrigina, que ustedes descubrirán que tiene un nivel de evidencia negativa muy alta en los escenarios de manía y hipomanía, donde todos los estudios han salido negativo, pero nos implica que tendríamos que combinar el medicamento en el caso de que no haya una prominencia estrictamente depresiva, pues combinarlo con algún otro medicamento. Los medicamentos en bipolares 2, porque también lo maneja de manera específica la guía, la quetiapina es el único medicamento que tiene en primera línea y en segunda línea el comportamiento pues más o menos parecido como lo vimos anteriormente, el litio, la lamotrigina, y se contemplan algunos otros antidepresivos, pero particularmente como adjuntos, y mejora el posicionamiento a la terapia eléctrica, que sí, definitivamente yo creo que en depresiones bipolares muy severas se tiene que contemplar de manera temprana por todos los riesgos que implica una depresión bipolar. El índice de bipolaridad, ya casi para terminar, tiene tanta utilidad que hasta nos permite entender en qué momento y qué tipo de psicoterapia también es la que vamos a colocar dependiendo del tipo de versión de su enfermedad, lo cual no quiero abusar mucho de su tiempo, pero nada más quiero señalarlo, que incluso hasta cómo diseñar las intervenciones no farmacológicas, también el conocer a fondo el qué variante de enfermedad tienes y utilizando un indicador de predominancia puede ser más que suficiente. Y ya manera de conclusiones, pues el concepto de polaridad prominente o predominante, pues puede ser, desde mi punto de vista, una poderosa contribución a un diagnóstico más preciso y más sencillo de la enfermedad. Creo que la correcta aplicación de la clasificación y su preponderancia pues nos permite elegir tratamientos también en concordancia con esa respuesta a los polos de la patología. Y algo que no ahondé, pero es relevante, siendo estrictos y si por lo menos siendo muy conservadores en las cifras, una tercera parte de los pacientes bipolares, independientemente del subtipo, tienen una predominancia absoluta. Creo que puede aspirarse a que haya pacientes, sobre todo este grupo, a tener un tratamiento farmacológico sustentado en monoterapia, que suena fantástico, pudiera sonar para muchos imposible, pero si nos enseñamos a clasificar a estos pacientes, es altamente factible que con un solo medicamento puedan estar bien, lo cual es complicado por las comorbilidades, pero la factibilidad existe.
Y creo que lo más importante es que nada nos impide a nosotros empezar a hacer ese tipo de evaluaciones de preponderancia para poder empezar a determinar pues cuáles pacientes podrán verse beneficiados con algunos tratamientos y algunos no. Y quiero terminar, sabemos que Van Gogh es el prototipo y ha sido de alguna manera el estandarte de la bipolaridad, y aunque sea cuestionada su bipolaridad, creo que hay una lista bastante solvente de personajes muy significativos en el mundo de la cultura, en el mundo del arte, en el mundo de la ciencia, en el mundo del liderazgo y de las ideas y de las políticas, que no hay ninguna duda, no hay ningún respecto a titubeante a que tienen y tuvieron una enfermedad bipolar, lo cual creo que amerita que por lo menos una vez al año, aunque sea Semana Santa, nos detengamos a reflexionar un poco sobre esta información, y si somos especialistas de la salud mental, pues compartir con los demás lo que implica la enfermedad y reducir el estigma pues, en la medida que nos sea posible. Y pues muchísimas gracias.